Me acompaña aquí en estudio el analista de política internacional, en esa calidad esta vez, el doctor Cairo Amador, para abordar temas que, como me mandó a decir, dice, temas que a veces no le importan mucho a la gente, pero todos estamos pendientes, son los temas internacionales. Así es que estos temas son para aquellas personas que sí efectivamente están dándole seguimiento a lo que acontece en el mundo y que luego repercuten dentro de la globalización en paisitos, ¿verdad? Pero todos queremos o creemos que lo que está ocurriendo en paisitos es más importante que lo que ocurre en el mundo. Y no siempre es así, ¿verdad? Doctor Amador, gracias de estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Plinio, con mucho gusto. Ese comentario de que las cosas internacionales efectivamente no le ponen intención más que cuando se focalizan a nivel de la sociedad o el país y los conflictos que tenemos. Ese es un tema de siempre, es reiterativo. O en Nicaragua, usted que es un poco mayor que yo, ¿verdad? No mucho, pero ahí No, va. pero tiene, como dicen, ese conocimiento. Siempre hemos sido que estamos más pendientes, ¿verdad?, de lo de paisito y se nos olvida la política internacional. Recuerdo en algún momento, eh, en las películas, ¿verdad?, cuando daban allá en los años 30, me imagino, yo no estaba vivo, pero pues se ve en las películas que estaba el cine y de pronto hacían un micronoticiero sobre cómo las fuerzas aliadas iban entrando o ganando, ¿verdad?, parte de alguna batalla. Y entonces se paraba la película y todo el mundo veía eso en los cines, incluso los centroamericanos, Sí, sí, ¿verdad? sí, Y mexicanos, los los mexicanos tenían su mexicanos lo propia. producían. Lo importante es que fíjate que es como una ironía del destino, ¿verdad? En Nicaragua el tema de las noticias internacionales, etcétera, efectivamente no enardece a nadie y sin embargo hemos sido víctimas de eso. La historia nuestra está plagada de situaciones en donde nos encontramos dentro de ella, entre otras cosas, en contexto internacional. Desde Walker, pues, con el asunto del canal, con el asunto del viaje del este al oeste, Sandino mismo, no puedes entenderlo si no es en el contexto internacional, la revolución sandinista, los mismos Somoza, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la parte internacional como que tiende a minimizarse. Pero bueno, sin embargo, creo que con la globalización y con el uso del Internet y las redes sociales y demás, ha ido de alguna manera aminorando esa tendencia. Fíjese que yo también veía un tema que tenía que ver con la difusión de las delegaciones diplomáticas en Nicaragua, las Sí, embajadas, ¿verdad? Antes hacían como un poco más de promoción de su país en el país donde estaban. sí. Y Nicaragua hoy, por ejemplo, la Unión Europea, muy poca información sobre Europa, los mismos, la USAID, ¿verdad? De Estados Unidos, tampoco, muy poca información sobre lo que acontece allá. Los chinos taiwaneses son los que andan más bien haciendo algunos aportes económicos a Nicaragua, pero no se escucha lo que está ocurriendo en Taiwán, y Que mucho está a menos punto de las China, elecciones, dice, de paso. y que están en elecciones, ¿verdad? Mucho Así. menos China. Entonces, el tema internacional, creo que un día me encontré en un aeropuerto hace ya muchos años a William Green Vivado, y entonces ese día me dijo, hombre, se debería de hacer más, escribir más en la bolsa sobre temas internacionales, particularmente por lo que llaman el nicho de mercado de la bolsa de noticias, ¿verdad?, que le podía Y lo interesar hiciste mucho. con Denny. Y los comenzamos a hacer con Denis Sí, García, lo comenzó a hacer Álvaro Urtecho, sí. y había, pero ahora si pones todas esas cosas te dicen, estás afuera, que no estás poniendo la información que A se ver, no, quiere. pero es mucho más claro, mucho más directo, mucho más simple. Mira, lo importante aquí es lo que está pasando en el país. Ya está, te cortaron. Sí. Ese es uno de los grandes problemas. Pero yo lo que decía es la comunidad internacional, los diplomáticos, que creo que también deben de tener ese alerta de difundir lo que está ocurriendo en sus países, porque es el mayor ejemplo que puede ocurrir para lo que esperarían de soluciones de conflictos internos en Nicaragua. Antes de meterme a propósito de conflictos y tomando en cuenta que usted trabaja en la Comisión
junto con el padre Uriel Molina. Le van a entregar un doctor honoris causa en la UNAM esta semana. Mañana a las 10 de la mañana le entrega a la universidad su honoris causa, la UNAM. Y lo mínimo que puedo decir es que es un galardón, es un título más que merecido, no solamente por su tarea evangélica, no solamente por su tarea política y por su entrega a la causa de la teología de la liberación, etcétera, etcétera, con todas las conexiones que vos querrás alrededor de la revolución sandinista, etcétera, sino porque además el hombre es básicamente doctor, ¿verdad? En teología, estudió en Jerusalén, estudió en Roma, estudió en otros lados, y ha sido, incluso Uriel, en un momento determinado fue profesor mío de teología en la UCA. ¿Ah? De manera que es un hombre que se ha dedicado también a la academia por muchos, muchos años de su vida. No sabía que los jesuitas le habían permitido a un franciscano dar clases de teología en la UCA. Sí, fíjate que sí. Sí, fíjate que eso es... no es muy usual, pero gol de los franciscanos. Allá en los 70, sí, efectivamente, Uriel estuvo de lleno en la UCA. Esa parte no me la sabía, que había estado dando clase el padre Uriel Molina ahí, porque como le digo, pues estos jesuitas son muy peculiares. Yo cuando estaba en el Centroamérica, sí, me regañaban porque venía aquí a los franciscanos, éramos monaguillos de aquí, no en el Centroamérica, allá no colaboraba en nada católico, ya, sino que me declaraba franciscano ante los jesuitas, y esa era... Parte de tu rebeldía. Parte de la rebeldía. Vamos a hacer rápidamente una pausa, la primera, doctor Amador, y cuando regresemos, hay una palabra que le dicen impeachment, o impeachment en inglés, ¿verdad? Impeachment en español, como dicen los que están en Spanglish. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Hay ese impeachment en Estados Unidos, según la teoría de los estadounidenses, es que significa que quieren quitar al presidente de los Estados Unidos. Eso ocurre de vez en cuando consideran que no hay consenso entre el Congreso y el Senado para con el presidente de turno. Vamos a analizar un poco la implicancia de eso en la política de Estados Unidos. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Tus megapacks con el doble de todo. Doble de megas, minutos y mensajes. Además, con redes sociales gratis. En tus megapacks desde 50 Córdobas. Actívalos desde App Mi Movistar o marca asterisco 123 numeral. Movistar, con las mejores promociones. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia,
gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con el doctor Cairo Amador en su calidad de analista de política internacional. Vamos a abordar hoy la política internacional, temas que casi no se abordan en nuestro país, a propósito también pues, de los conflictos sociopolíticos en que se ha estado inmerso. El impeachment, ¿verdad? ¿Qué es eso en Estados Unidos y qué seguimiento le ha dado? El impeachment básicamente es un recurso legal para destitución del presidente en determinadas condiciones que no tienen que ver con desacuerdos alrededor de la política partidaria o de la política que el presidente esté desarrollando. Y eso lo ha hecho bien claro la Corte Suprema. No se trata de que porque no estás bien comunicado con el presidente, eso te va a dar el derecho de iniciar un proceso de impeachment. Básicamente se trata de posiciones del presidente que obstaculicen la justicia o que vayan directamente contra algún elemento clave dentro de la Constitución y en medio de eso de la seguridad nacional. Y la verdad que ninguno de ellos ha sido hasta el momento exitoso. Ha habido 4 intentos. No con Trump, con otros presidentes. Sí. Ha habido en la historia. En la historia, sí. El primero de ellos fue en 1868 con Andrew Johnson. Andrew Johnson fue el que llegó a la presidencia de Estados Unidos después de la muerte de Lincoln, era su vicepresidente. Y básicamente el clavo de este señor fue porque destituyó al secretario de Defensa en unas condiciones en que había una ley que lo protegía. Dicho sea de paso, nombró en vacaciones, en receso del Congreso, nombró a su sucesor y nombró nada menos que Ulysses Grant, ¿verdad? Que después llegó a ser presidente. Bueno, se le complicó la vida, vino el impeachment, etcétera, y se salvó por un voto. Ahora, déjenme decirle cómo trabaja esto. En la iniciativa la tienen que tener 6 miembros del comité judicial. Eso, una vez que el comité judicial avale el hecho de esta acción legal, la somete a votación en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes tiene que votar 51% a favor para que esto pueda ser trasladado a la Cámara de Senadores. Si no es menos del 51, hasta ahí llegó. Te vas a la Cámara del Senado y en la Cámara del Senado tenés que tener 2/3 partes del Senado. ¿Ah? No tenés 2/3 partes del Senado, hasta ahí llegó, que es lo que normalmente ha sucedido. El segundo, que fue objeto de o quiso ser objeto de este recurso, fue Nixon, con el famoso Watergate, ¿verdad? Al final, estaba claro de que el proceso iba marchando y de que ese barco se enrumbaba precisamente hacia una acción positiva alrededor del impeachment. Entonces, él decidió renunciar. Otro que de alguna manera estuvo vinculado con el impeachment como intento fue Reagan, con el famoso Irán Contra, que dicho sea de paso, ahí vamos arrastrados, ¿verdad? Tampoco prosperó. Bill Clinton, efectivamente a ese sí le hicieron iniciaron el proceso y demás, y en el Senado pues no prosperó. Eso, lo de Bill Clinton tenía que ver con obstrucción de justicia en el caso de la Mónica Lewinsky, en una situación en que el Congreso era fundamentalmente republicano. Y ahora con Trump,
pero esto tiene diferentes modalidades, ¿verdad? La primera de ellas es que el primer gran cargo es un abuso del poder ejecutivo al presionar a gobiernos extranjeros aliados a suministrar una información sobre ciudadanos norteamericanos y en este caso sobre un candidato a la presidencia de Estados Unidos por parte de los demócratas a efectos de robustecer su propia posición en esas elecciones. Se trata del hijo de Biden, Hunter Biden. Para hacértelo corto, el ex procurador en una conferencia de prensa le preguntaron, bueno, ¿y usted qué dice de esto? Yo no puedo decir nada de esto porque esto tiene que ver con las leyes de Ucrania. ¿Y usted cree que el mandatario debe hacerle caso a Trump en esto? Nada que no sea dentro de las leyes ucranianas es admisible. Y hay elementos para que esto sea admisible. Sí, hay elementos que Estados Unidos comience un proceso legal y dentro de ese proceso legal, a través de los mecanismos del derecho internacional, le pida a Ucrania que de alguna manera coordine y que participe en las investigaciones alrededor de esto. Si no es así, no hay absolutamente nada. Bueno, y al fin le dice el periodista, ¿hay algunos cargos concretos entonces? Ha habido investigaciones de la Procuraduría y de la Fiscalía alrededor de esta compañía Burmina que se llama, de la ucraniana. Entonces, ¿qué le dice? No ha habido absolutamente ninguno. Y ahí comenzás ya una serie de contradicciones porque Trump declaró de que bajo presión de Biden al Ejecutivo se había destituido al fiscal en un momento en que estaba realizando una investigación sobre esa compañía. Eso nunca fue cierto. Pero bueno, entonces ese es el cargo, ¿verdad? Trump dice, bueno, yo no tengo nada que ver. Le contesta el famoso el soplón, el informante. Y le dice, bueno, pero también usted en un momento determinado, antes de referirse a Ucrania, usted había suspendido el desembolso de una ayuda militar de 250 millones que le iban a dar a Ucrania. Esto fue básicamente alrededor del Senado, ¿verdad? Y él dice, y Trump se defiende diciendo sí, y lo volvería a hacer. Porque mientras Europa no ponga también recursos, yo no tengo por qué poner nada. O sea, una salida de baño de esas de Velvet, ¿verdad? El caso es que a estas alturas del proceso viene Adam Schmidt, que es el jefe del Comité de Inteligencia, y dice, también queremos saber todos los intriángulos de las conversaciones de Trump con Putin. Y ahí te eleva la parada. Porque ya no es simplemente el abuso de poder pidiéndole a una nación amiga información sobre ciudadanos norteamericanos en beneficio personal, sino que ahora es seguridad nacional. Ahora, con todo y todo, ¿verdad? Me da la impresión de que esto va a tardar meses, ¿verdad? Va a tardar muchos meses, van a haber muchísimos testimonios. Posiblemente en el mejor de los casos pase el filtro de la Casa de Representantes, pero no creo que pase el filtro del Senado. En otras palabras, no le veo... No veo que esto vaya a concluir en un impeachment para Trump, pero de que le va a dañar la imagen de cara a un periodo presidencial, ¿verdad? Eso ni duda. Pero hasta ahora eso que pudiera ser el objeto, como dicen, principal de los sectores que puedan adversar a Trump, ¿verdad? De evitar que sea candidato y evitar que gane, se ve muy largo. ¿Usted tiene otra opinión alrededor de eso? Digamos que la carrera presidencial ya comenzó. Así es. Entonces no es tan largo, estás en el comienzo de ella y se va a desarrollar en los próximos meses paralelo al juicio del impeachment. Va a tener siempre el viento, la sombra negra de ese proceso, ¿verdad? Los republicanos hasta ahora no tienen otro candidato. Trump, están centrados en ellos. Los demócratas son los que están buscando un candidato. ¿Podrían decirse, son los demócratas los que están buscando esto o es algo al interno del Partido Republicano? Digamos que en este movimiento, ¿verdad? Todos se miran afectados porque de hecho estás cambiando la correlación
del juego electoral norteamericano. Biden va a salir afectado también, porque después de todo, aunque su hijo nada tenía que hacer, en medio de escándalos, etcétera, etcétera, pero era un muchacho, hijo de un presidente que estaba en una compañía norteamericana, un abogado que se ganaba $50,000 mensuales, ¿verdad? Que no es el caso de los hijos de los vicepresidentes anteriores, va a salir de alguna manera golpeado también, y eso le favorece a los que están detrás de él. ¿Y quiénes están detrás de él? Básicamente el señor Sanders, y yo creo que le va a favorecer más todavía a Elizabeth Warren, que incluso en una reciente encuesta hace 2-3 días ya va aventajando ligeramente por un punto a Biden, de casualidad en el contexto de esta situación. Como candidato a vice. No, a presidente. Perdón, a presidente, perdón, sí, correcto, en el Partido Demócrata. Ahora, este tema, ¿cómo, ¿en qué ponen entredicho las relaciones exteriores de Estados Unidos en los distintos conflictos donde está metido? Debilita a Trump alrededor de China, alrededor de las relaciones con Rusia, de las relaciones en Medio Oriente, con la Unión Europea, o esto más bien todavía no lo toca, es un tema de política doméstica. Como todo está tan intricado, ¿verdad? ¿Vos te acordás? Nixon, la caída de Nixon, entre otras cosas, fue el estancamiento de las pláticas de Vietnam. ¿Ah? Y ya sabemos cómo terminó Vietnam 3 años después. En el caso de Reagan, y eso es lo peligroso, porque también el Ejecutivo en un momento determinado, para distraer esa atención internacional, puede hacer locurita. En el caso de Reagan, mandó a bombardear a Gaddafi y mató a la nieta de Gaddafi, que estaba en una tienda de campaña. En el caso de Clinton, igualmente envió otro bombardero, de una forma para distraer la atención, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puede hacer lo mismo Trump? Y si lo puede hacer, ¿con quién? ¿Y a qué costo? En una situación en que tenés un entorno internacional sumamente convulso por muchos puntos, ¿verdad? Y ahí está, te la dejo pendiente para ver qué es lo que es, de alguna manera, esa es una potencialidad, no necesariamente... O sea, es una de las formas de que los presidentes norteamericanos logran salir, crear una crisis en la cual pues el nacionalismo norteamericano se concentra en la figura del presidente de la República. Y esto puede ser con Irán, puede ser con China, puede ser con Pakistán, puede ser con Yemen, puede ser con Venezuela, puede ser con Cuba, y cuidado que en la cola nosotros. ¿Ah? De manera que, en fin, son posibilidades, y posibilidades que de alguna manera están correlacionadas con acciones iguales que han hecho los presidentes cuando se han visto en igual posición. Hasta ahora el presidente Trump no ha manifestado así como mucha preocupación, ¿o cree usted que sí tiene gran preocupación del impeachment? Requete gran preocupación, ¿verdad? De un impeachment, además, en un momento determinado de yo, impeachment, si yo soy el mejor presidente que ha tenido este país. ¿Ah? Está loco, esto es una broma. No es broma, del todo es pero broma. Ahora, que al final posiblemente no le van a aplicar el impeachment, es posible, pero el daño a la imagen en el proceso que va paralelo, como te dije, yo creo que va a ser bastante fuerte. Vamos a hacer rápidamente una pausa y de Estados Unidos vamos a meternos a los resultados de la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas. Unos siguen viendo a un órgano, ¿verdad?, bien decadente, otros lo ven como todavía fortalecido. Llegó, creo que el colmo de los colmos es que el presidente salvadoreño, para decir un cercano, llegó a proponer, ¿verdad?, llegó a hacerse un selfie al estrado, ¿verdad?, donde iba a hablar, y a decir algo que todo el mundo sabe. Este selfie lo van a ver más, dicen, que lo que voy a decir. Así que entonces me quedó para la historia, diría alguien, ¿verdad? Mientras otros países pues siguen cuestionando el papel de Naciones Unidas y la lentitud de sus agencias, mientras otros dicen no, puede estar
fortaleciéndose, ¿verdad? La Asamblea General de las Naciones Unidas, que ya tiene pues más de 70 años pues, de existir. Vamos a los mensajes y regresamos con el doctor Cairo Amador. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL seguimos celebrando este 18 de octubre. 161 premios, 25 pares de llanta, 12 baterías, 50 cambios de aceite, 12 bonos de repuesto, 30 órdenes Fenimarque, 30 órdenes de combustible y el premio supremo, 2 motos, 0 kilómetros. Patrocina Ore, Dinan, Tech Service, Chevron, Casa Cross, LTH, Batería América, Chevy, Fernández Era S.A. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con el doctor Cairo Amador, haciendo un análisis de la política internacional y ahora abordando el tema de la reciente 74 Asamblea General de las Naciones Unidas realizada allá en Estados Unidos y donde pues hay diferentes temas de la agenda, ¿verdad?, que se abordaron. Entre los comentarios de las cadenas de televisión, ¿verdad?, comparaban. Alguien se atrevió a decir que el discurso de Bush y el de Bolsonaro era igualito, ¿verdad? No se equivocaron. Ok, y entonces pues, eso es lo que dice esa cadena. Por otro lado, pues le decía yo, llegaron, pues como siempre, los de paisitos pequeños, que tienen menos representatividad necesaria ahí, a quejarse, a hablar de sus problemas. Volvió a ratificarse los temas de como lo del bloqueo a Cuba, pues la solidaridad para evitarlo, temas como los que siempre Naciones Unidas habla, y se concentró en los temas que no tienen que ver con las relaciones políticas, sino que con los problemas sociales, ¿verdad?, que están afectando al mundo, ¿verdad? Y hay unas grandes campañas, casualmente en las redes sociales de la agencia, ¿verdad?, hablando sobre diversos temas, la ecología, la pobreza, la salud, ¿verdad?, que como no se sabe si a propósito de la asamblea o si van a ser realmente sostenidas campañas y ya pues hayan gobiernos que estén dispuestos a ceder fondos para eso. Su comentario alrededor de los resultados de la Asamblea General de la ONU. Dos situaciones anteriores, pero concomitantes con la Asamblea. La expulsión de 2 diplomáticos cubanos. Y la prohibición al embajador y al ministro de Relaciones Exteriores de iraní de ir a visitar en Manhattan a su embajador de Naciones Unidas, que está
sufriendo los embates del cáncer en un hospital y que además resulta ser muy amigo del ministro. No se lo permitieron. ¿No? No se lo permitieron porque dice Naciones Unidas es este cuadrito de acá, ese hospital está afuera, no puedes ir. ¿No? Y yo, aparte de que, a menos, y ahí viene la amenaza, a menos que me liberes uno de los presos norteamericanos que tenés en Teherán. ¿No? O sea, en esta situación de Naciones Unidas no es trueque la cosa, ¿verdad? Era una situación en donde el señor que está en el hospital porque trabaja en Nueva York y trabaja en Nueva York de embajador en las Naciones Unidas. O sea, la vinculación es simple, no es un ciudadano iraní cualquiera que está en un hospital, ¿verdad? Bueno, eso trajo al tapete muchísimas hizo que resurgieran toda una serie de planteamientos que ya se habían dado. Uno de los principales en términos funcionales es la composición del Consejo de Seguridad. En estos momentos dicen, por ejemplo, el hecho de estar Francia e Inglaterra juntas, que ni siquiera tienen ni la mitad de la población de la India juntos, ¿verdad? Y mucho menos de China, y no tiene ninguna representación. O Brasil, en América del Sur, que es el país más importante de América del Sur, no tiene ninguna representación, o etcétera, ¿no? O sea, hay una recomposición, una refundación del Consejo de Seguridad en el sentido de que los 5 que tienen el veto puedan expresar la correlación de fuerzas geopolíticas que actualmente se dan en el mundo. Eso es un punto que viene arrastrado desde hace rato y todavía está pendiente. Otro es, y aquí la no admisión de los cubanos, etcétera, tuvo mucho que ver, y el gobierno de Nicaragua, en su presentación, Denis lo mencionó, el cambio de sede de las Naciones Unidas a un país en donde efectivamente sea un terreno donde se acojan a todos los representantes de las Naciones Unidas, como debería ser el caso. Y esto que el no recibir a 2 diplomáticos a Nueva York contraría ya un tratado que se hizo ex profeso precisamente para respetar la inmunidad diplomática y el acceso de los representantes de cualquiera de los países que tengan asiento en la Asamblea de Naciones Unidas para llegar durante esos eventos o en cualquier momento, ¿verdad? De manera que ahí están dos problemas planteados muy serios. El tercero es un problema de presupuesto. Estados Unidos, por ejemplo, se salió de la UNESCO, se salió de los derechos humanos a propósito, entre otras cosas, la argumentación era la situación de Israel. Y además está por salirse no está en el asunto de los acuerdos de París, en los cambios climáticos, etcétera, y está disminuyendo sensiblemente su aporte a las Naciones Unidas. Tienen un problema presupuestario, sobre todo para efectos de las agencias de las Naciones Unidas. Creo que son 13 agencias, una cosa de esa, que de alguna manera tienen algún problema con su presupuesto. Y eso salió en toda esta situación. Sin embargo, en términos de fondo, hubo varios temas que me llamaron la atención. Uno, la cantidad de países que se manifestaron a favor de Cuba en razón del embargo que viene sosteniendo desde hace años. Otro, me llamó la atención por lo peligroso de la situación que se está dando en ese país. Imran Khan, presidente de Pakistán, al tomar la palabra, entre otras cosas, dijo en un momento determinado, y hago responsable a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que si en el futuro inmediato no hacen lo posible para que se entable una situación de negociación entre las partes, Pakistán y la India, alrededor del problema de Kashmir. Y eso es importante, dice Imán, ¿verdad? Porque estamos al punto de un conflicto. Kashmir, desde el 25 de julio, el artículo 370 de la Constitución fue cambiado, quitándole la autonomía a Kashmir. Kashmir tenía 75,000 soldados normalmente, ahora tiene más de 100,000. Entonces dice,
eso de alguna manera, cuando se levante el toque de queda y todo lo que está pasando ahorita, va a desarrollar o se puede desarrollar un conflicto interno civil que va a terminar en una confrontación entre Pakistán y la India. Pero recuerden, la India y Pakistán son países nucleares. Y desde ahora yo asumo el riesgo de lo que pueda pasar en una confrontación de ese tipo. Eso no es palabra suave, ¿verdad? No es cosas que puedes pasar por alto. Sin embargo, el ministro de la India, Modi, en su intervención, ni siquiera mencionó el problema, ¿ah? Pero entonces te queda en el aire, por un lado, la situación, el punto caliente en el mundo, en términos de geopolítica, que tiene ahorita la India y Pakistán alrededor de Cachemira. No es nada que pueda... que lo puedas pasar por alto. En cualquier momento se dispara en una situación sumamente complicada. Es más, ya han habido 2 guerras alrededor de eso, ¿ah? Y efectivamente en los 1990 hubo otro problema, no llegaron a la guerra, pero sí llegaron a apuntarse los dos con sus respectivas ojivas, ¿ah? De manera que eso está muy, no hay enfrentamiento ahorita. Al momento, pero ya se están reuniendo, hoy precisamente, pero digo, no hay sangre ahorita, sí, no hay prisioneros, no hay lesionados, pero la situación está en un punto muy álgido, ¿verdad? Lo otro es Myanmar, con los refugiados de su país, que están en Bangladesh, que están regresando, que no regresan, que hay una situación en donde están demandando de nuevo la participación de Naciones Unidas alrededor de esta situación. Estados Unidos vio el problema y Trump dijo: yo puedo ser árbitro en la situación de Pakistán y la India, siempre y cuando ellos me lo pidan. De hecho, es la segunda vez que lo dice. La primera vez que lo dijo, Imran Khan dijo: nada que ver. Ahora nadie se ha pronunciado, eso fue recientemente, hace un par de días. Pero bueno, entonces estuvo bastante movida la 74 sesión, no solamente en cuestiones internas propiamente del desarrollo y funcionamiento normal de las Naciones Unidas, como los problemas torales que se abordaron, incluso el Brexit, la Unión Europea, etcétera, y Ucrania, por supuesto. Dicho sea de paso, sin regresar necesariamente al tópico anterior, Ucrania, el presidente de Ucrania quedó muy mal. Esa actitud tan solícita ante Trump, ¿verdad? No lo fortaleció del todo. Ni siquiera, ni con Ucrania, ni en su propio país, ni con la OTAN, ¿verdad? Sí, hubo un rechazo. Hubo un rechazo total. De Ucrania ahí en esa posición. Vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos se desarrolló el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China. Y los chinos difundieron un desfile militar, ¿verdad? Para algunos, como dicen, como siempre, señales, ¿verdad? De su poderío. Y eso que no han presentado los Huawei, como dicen de que ahora tienen nueva plataforma digital. Vamos a los mensajes, regresamos para que nos analice un poco qué significa o qué está significando China en el mundo. Adelante con los mensajes. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Las exigencias de un mundo globalizado nos retan a los profesionales a prepararnos más. Significó un cambio radical en la forma de administrar mis recursos y mi tiempo. Obtuve el cargo gerencial al que había querido aplicar y ahora soy empresaria. Mejoré el desarrollo de planes estratégicos y análisis del consumidor. Adquirí competencias gerenciales y administrativas enfocadas en proyectos de construcción. Ahora me siento empoderada con lo que hago.
Complejo turístico Las Minitas de Quilambé te ofrece para este verano un ambiente campestre y de montaña. Además, servicio de restaurante, bar, cabañas, piscinas, hotel, billar, cabalgatas, senderismo y mucho más para que disfrutes en Semana Santa. Contamos con diferentes paquetes turísticos. Visítanos y vive tu experiencia. Contáctanos a los teléfonos 8725-9227, 8223-9805. En Palma La Marañosa, 6 kilómetros hacia La Pita, Huilulí, Jinotega. Complejo turístico Las Minitas de Quilambé. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad, no como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias, 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos ya en esta parte final de su programa de entrevista conversando con el doctor Cairo Amador en su calidad de analista de política internacional. El tema de China para el mundo. Le decía antes de irnos a los mensajes comerciales de que China, pues, en su celebración apareció con un desfile militar. Cualquiera diría que estábamos en una situación bélica, nos estamos preparando para algo parecido o que estuviéramos saliendo de la Guerra Fría, decía. ¿Verdad? Entonces uno dice qué es lo que pretenden y cómo leer a los chinos y lo que representa para el mundo casualmente en ese desfile militar que causó mucho ruido alrededor de la inteligencia del mundo. Bueno, fíjate que no es el primer desfile militar que tiene China, incluso hace un año o varios años hasta Kim Il-sung, no es Kim Il-sung, el de Corea del Norte, Kim Il-un, ¿ah? Estuvo en el estrado, pero es el mayor desfile militar en la historia china. Y los mensajes están claros, pues ya diste varios de ellos. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Esto es lo que somos. En términos militares, además, una de las principales cosas que estaban insistiendo, y todo esto que están viendo aquí, toditito esto se construyó en China. ¿Ah? No es que compramos F-35, ni los Mirage, ni nada, ¿verdad? Esto es hecho en China. Made in China. ¿Ah? Y por supuesto que esto tenés que contextualizarlo. Y alrededor de eso tenés, por un lado, el problema del mar de China. Por otro lado, tenés ciertas rivalidades que ya tienen bastante tiempo, pero que se están expresando últimamente con Vietnam. Tenés una situación alrededor de Australia, India y Pakistán, que podría ser un anillo de seguridad precisamente de los Estados Unidos. Eso lo trabajó mucho el ex secretario de Defensa, y excelente, por cierto, Ashton Carter, que fue el secretario de Obama, que le sucedió a Bob Gates. Pero el caso es entonces que en medio de todas esas dificultades, en medio de toda esa problemática interna, en medio de todo ese tira y encoge, en medio de una situación que se está
calentando mucho en Hong Kong, en medio de una situación que está en Taiwán, en donde Taiwán en estos momentos le está comprando más de 15 billones de dólares en armamento a Estados Unidos, incluyendo F-16 modernizados con todos los aparatos del caso, que además China se opuso en su momento a esa transacción, está lanzando un mensaje clarito, ¿verdad? El esquema, un país, una nación, dos estados, es uno de los ejes fundamentales de China, que ahorita está siendo cuestionado por todas estas situaciones en Hong Kong de forma civil, en donde ya están elevando la parada. Ya no fue la ley que te iba a extraditar a China, sino que ahora es el totalitarismo en general. Y por otra parte, Taiwán que está cerquita, a paso, a semana de su elección. Esa elección creo que viene en enero. Juntar las dos cosas, y son desafíos en contra de ese eje de una nación, dos estados. Y eso efectivamente lo dijeron, pero lo dijeron desde hace rato. Eso no lo vamos a permitir. Ni vamos a permitir que se arme totalmente o cada vez más seriamente Taiwán, ni vamos a permitir el caso de Hong Kong, lo que de alguna manera te rememora lo que pasó en Tiananmen. Bueno, y si es así la cosa, en términos militares, recordémonos que es cierto que Estados Unidos, y si lo hace en términos absolutos, es verdad, tiene 3-4 veces el presupuesto militar que tiene China, ¿cierto? Pero recordemos 4 cosas al menos. Uno, desde el año 2000 para acá, Estados Unidos ha estado en 4 guerras. China no ha estado en ninguna. En Afganistán, solo en Afganistán, tiene ya 18 años de estar presente en Afganistán, y al presente, no creo que esté ganando en Afganistán, ¿verdad? Los talibanes tienen ya 45% del territorio, más que antes, y tienen 30% de influencia sobre el resto. Se está hablando de más de la mitad del territorio que de alguna manera está controlado por Talibán. China está vendiendo armas, sí, a algunas naciones. Así, por lo menos en cuanto a armamento, sí ha logrado colocar armas en la región. Claro, y cantidades además. Pero digo, ese es uno de los elementos, ¿verdad? China ha estado calma, tranquila, no tiene 4 guerras y todos ¿te imaginas lo que cuesta? Los trillones que ha costado 18 años en Afganistán. Segundo, tampoco tiene la cantidad de muertos que ha tenido Estados Unidos, ni la tensión social que eso le ha imprimido a la sociedad norteamericana, ni la cantidad de veteranos que de alguna manera están, la cantidad de lesionados que hay, sumar los 20 años, y vas a ver el peso que tiene en términos del presupuesto militar la parte de la ayuda a los veteranos. Es enorme, es como un seguro social. Esa apenas es la parte militar. Ahora vámonos a la parte económica, lo que representa, y en política, ¿qué representa China en este momento, a sus 70 años? Veamos el gran programa de China, la ruta de seda. ¿Qué es la ruta de seda? Estás desarrollando, y lo estás haciendo en 3 dimensiones, estás desarrollando toda una serie de comunicaciones alrededor de toda esa parte del mundo. Un tren bala a Kazajistán, un puerto profundo en Pakistán, pero además con base militar, un desarrollo en Singapur, otra situación en Australia. En Australia misma, que es uno de los aliados fuertes de Estados Unidos, en Australia misma, el primer socio comercial de Australia hoy por hoy es China. De manera que tenés puertos profundos, trenes, carreteras internas, todas las carreteras internas en China, que además dan con la India y con Pakistán y con todos los vecinos. Eso es una obra de desarrollo, de influencia política, de presencia y de presencia política hegemónica.
¿Ah? ¿Y Estados Unidos con qué le está contestando? Iba a comenzar con el TPP cuando Trump comenzó y ya no tienen TPP. De hecho, no tienen nada de la calidad del proyecto de la ruta de seda, que además construyeron un banco de desarrollo de infraestructura. Un banco de comercio. Un banco de comercio y de industria. De manera que en términos de la influencia exterior de China en África y en Asia, difícilmente la pueden contestar, pero olvídense de eso también. En América Latina, en un momento determinado, era uno de los principales clientes comerciales de Brasil, Argentina, Chile y Perú, entre otras cosas por la parte extractiva o por la soya con Argentina y Brasil. De manera que ya tiene una presencia concreta en América del Sur. Frente a un Estados Unidos que de alguna manera está desarrollando muy lentamente, es más, diría yo muy torpemente, esa capacidad de influencia en el exterior, especialmente con la administración Trump. Pero bueno, internamente está dejando el esquema de exportaciones por el esquema de desarrollo interno, y el desarrollo de las infraestructuras es un elemento esencial para ello. Pero no digamos, lo voy a decir más corto porque no tenemos mucho tiempo. Doña Condoleezza Rice, que fue la secretaria de Estado de Bush en su libro Camino de la Democracia, dice en un momento determinado, dice: dentro de los países autoritarios, y sin duda alguna China es el mayor, tiene la gracia de ser el país que tiene productos que enseñar a su población. Es el país que en la historia de la humanidad ha sacado a mucho más gente de la pobreza, etcétera, 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 con todos los extremos positivos y negativos que Condoleezza Rice pueda asumir frente a China. Pero reconoce el hecho del cambio estructural que ha tenido la sociedad china en los últimos 40, 50 años, ¿verdad? Ahora, dicen, la respuesta de algunos es, entre otras cosas, gracias a la intervención de Estados Unidos. Y aquí cuidémonos un poquito para poner las cosas en su nombre, porque el acercamiento que Estados Unidos tuvo con China no fue para hacerle ningún favor a China, fue para tener una posición superior en defensa ante la Unión Soviética, que era el objeto principal, porque además China en un momento determinado llegó a comprender que su principal contradicción no era el oeste, sino que era precisamente Rusia. ¿Ah? Y así comienza esa historia, ¿verdad? Así es. Bueno, esa es una de las grandes lecciones que están dando los chinos. Ahora vamos a ver cómo se desarrollan y cómo no haya contradicciones, ¿verdad? Como dice Trump cuando se pone, no al comunismo, dice, ¿verdad? Entonces, y no entienden que lo que refleja es a China como tal, porque su partido comunista... Siempre me recuerdo una anécdota que leí en las negociaciones de Kissinger, ¿verdad? Kissinger en un momento habla con Mao, aprovecha de hablar con Mao y le dice, bueno, ya que estamos arreglando todo esto, ¿por qué no arreglamos lo de Taiwán? ¿Ah? Entonces, con esa lentitud, pero muy seria de los chinos y ese modito de hablar despacio que tienen, dice, sí, claro que sí, don Enrique, cuando usted quiera, el próximo siglo. El próximo siglo. Entendido. No, dice, ¿cómo es que decía aquel? No me vistas rápido, que voy despacio. Pero si mirar lo que es el rápido, tiempo. que voy despacio. Napoleón, pero mirar lo que es el tiempo. Ya estamos en el próximo siglo. Ya estamos en el próximo siglo. Vamos a ver cómo se comportan esas relaciones nuevas. Gracias, don Cairo, haber estado aquí con nosotros. Satisfactorio estar hablando de estos temas que no tienen que ver solamente con país, sino que ayudar a lo que es el análisis de la política internacional, lo que le llaman globalización. Gracias de haber estado en sintonía de su programa de entrevistas. Estén pendientes en los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.